Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y estamos de vuelta con un episodio más de lunes para analizar pues la coyuntura política del país y tratar de ver cómo va este proceso de elecciones de segundo grado. Hay gente que le cae mal el término de elecciones de segundo grado, pero a mí me gusta para englobar lo que estamos viviendo. Ya va bastante avanzado el proceso, ya tenemos, ustedes ya vieron noticias, ya tenemos CC completa, ya tenemos Tribunal Supremo Electoral electo, valga la redundancia. Y bueno, antes de arrancar, recuerden darle like, suscríbanse, eso nos ayuda a llegar a más personas y compartan los links de Tangente para que podamos tener ahí suficiente audiencia que nos ayude. Ya aquí están conmigo Carlos Kessler. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Qué bueno, gracias, Carlos, ahí por venir, que vos has estado ahí en la cobertura de los eventos noticiosos de la semana pasada. Y también aquí está Ale Morales. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Carlos? Hola a toda la audiencia. Qué gusto estar aquí. Pues bueno, arranquemos mucha. Si quieren, arranquemos con TC, ¿verdad? Para ir calentando motores. Ya tenemos Tribunal Supremo Electoral. Hagamos una evaluación de cómo quedó, ¿verdad? Yo creo que, digamos, habíamos hablado aquí en distintos momentos que al final yo creo que la probabilidad del TSS oscuro con estos personajes que quedaron dentro de la lista era poco probable porque había mucho rechazo hacia eso, ¿verdad? Y también la probabilidad de un TSE pues, mejor, con los perfiles, digamos que tenían más experiencia, gente de reconocida trayectoria, había quedado atrás con la lista inicial de los 20, ¿verdad? Pero si quieren, arranquemos, Carlos, ¿cómo lo viste vos? Bueno, yo creo que a diferencia de la CC, que sí podemos identificar que los magistrados electos sí pertenecen, pues, si lo quieren ver así, a ciertos grupos o vienen de cierta línea. Los magistrados del TSE son un poco más grises, pienso. Entonces es un poco más complicado calcular o anticipar cómo se van a comportar a la hora de que asuman, que es justo esta semana y que tienen, como ya se sabe, dos tareas muy, muy importantes, las elecciones del 27 y de las del 31, si mal no recuerdo. Sí, 30, sí, las 31, ajá. Entonces son un poco más grises, pero hay dos que yo quiero destacar, que es el magistrado Moreno, que pertenecía a esta sala, que en la elección de magistrados de la CC del Colegio de Abogados ordenó excluir a los profesionales de ciencias afines. Carlos, ¿cuál es su nombre? El nombre, Carlos Morales. Moreno, ahorita te voy a decir. No, es Roberto Morales. Roberto Morales. Roberto Morales. Razón, ya le estoy mezclando. Roberto Moreno es el rector de la del Valle. Es cierto. Roberto Morales, sí. Ajá. Él es de Sandra Torres. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que algunas personas dicen. Yo no lo he comprobado así directamente, pero digamos, más allá de eso, para mí sí es una bandera roja el hecho de que haya excluido a los profesionales de ciencias afines, sobre todo porque eso nunca se había cuestionado en la historia del Colegio de Abogados, nunca se había puesto sobre la mesa, y ahora que se comprobó y nosotros en Plaza Pública hicimos ese análisis, que sí tenían cierto peso para favorecer, en este caso, a Unidad por la Democracia, los dejaron fuera. No les resultó, principalmente esa jugada en ese entonces le favorecía a Néstor Vázquez, pero para mí hay una bandera roja ahí. Y el otro integrante que quiero destacar es Kelvin Jiménez. Sí. Él fue abogado del Parlamento Xinca y estuvo involucrado directamente en el movimiento del paro nacional de 2023 para pues, frenar un poco o pedir la renuncia de Consuelo Porras y asegurar la toma de posesión de Arévalo. Él me parece un actor que, si bien hay algunas personas que tampoco se atreven a valorarlo como alguien democrático, a mí me parece que podría inclinar la balanza a que se respeten todas esas normas, ¿no? Porque si ya estuvo en 2023, podría repetir esa misma actitud ahora. Él, algo característico es que ha sido intimidado, y él lo ha denunciado por ejercer la defensa legal de comunidades indígenas que se han enfrentado a proyectos extractivos en el país. Entonces me parece un perfil interesante. Ahora los otros tres son un poco más grises. Hablo de los titulares. ¿Qué sabemos, digamos? Porque ahorita, digamos, hablamos de Roberto Estuardo Morales, que decíamos, digamos, lo que se decía por ahí es que venía de Sandra Torres, digamos, es como cercano. Vos decís que no han encontrado, digamos, no hay información sobre eso. Yo al menos. Información, sí, claro. Pero alguna información de diputados que decían que Sandra que el grupo de Sandra Torres se había empecinado, aunque él tenía que entrar, ¿verdad? Que ese era un no negociable en ese caso. Y luego está Kelvin Otoniel
Jiménez, que, como decías, viene del Parlamento Xinca, conocido principalmente en temas de defensa de comunidades, ¿verdad? Sí, con él también quiero resaltar que es el primer magistrado Xinca. A mí eso sí me parece relevante. Hay personas que opinan que no lo es tanto, pero a mí sí me parece relevante por la deuda que tiene este país con los pueblos originarios. Ahora, me preguntabas vos por los otros tres. Sí. Aquí tenemos, y aquí estoy leyendo los nombres Dale, para dale, no volver dale. a mezclar con el otro magistrado. Es bueno. El otro es Mario Alexander Velázquez sí. Pérez. Él ya ha sido funcionario del TSE, fue secretario general en la elección pasada. Estuvo también involucrado en el momento cuando el Pleno sacó de forma arbitraria a ciertos candidatos. ¿Se acuerdan? Roberto Arzú, Telma Cabrera. Sí. Entonces, él me parece gris, y de ahí las otras dos son mujeres, Rosa Mariela Rivera Acevedo y Karin Virginia Romero Figueroa. Con ellas dos, según el barrido que hacemos los periodistas y también organizaciones de sociedad civil, lo más que se encuentra de ellas es su trayectoria laboral en diferentes instituciones del Estado y algunas entidades privadas, pero conexiones con grupos de poder el pacto de corruptos, si lo quieren ver ustedes así, o un grupo emergente o más democrático, no se sabe todavía. Entonces, ni participación en política gremial, ni nada por el momento. Entonces, la expectativa es, creo yo, un poco más fuerte hacia ellas porque pueden ir en cualquier dirección. Una mala contratación no falla solo en una empresa, falla en la vida de una familia y en el futuro de un equipo. La claridad al ingresar a un trabajo es estabilidad en los hogares y el criterio aplicado en la contratación da estabilidad y futuro a las empresas. Por eso lo decimos con claridad. Reclutar es una responsabilidad con criterio y dignidad. Desde 2013 en Guatemala existe un sistema de reclutamiento creado para ordenar procesos y evitar decisiones improvisadas. En ese sistema, las personas se evalúan por habilidades y actitud, no solo por currículum. Y la tecnología apoya el proceso, nunca como juez que descarta talento. Y eso es lo que sostenemos en Transdoc. Para conocer cómo se traduce esto en la práctica, ingrese a transdoc.com. Lo interesante también de los 5 es que solo Mario Alexander Velázquez tiene experiencia en temas electorales, ¿verdad? Que eso sí es uno de los temas a resaltar. Si querés, entremos por ahí, que... A ver, este es un TSE sin experiencia en elecciones, ¿verdad? Sí. Y tienen una tarea dura porque venimos de un TSE que ha sido golpeado, que ha sido en cierta forma, digamos, desinstitucionalizado en esto de 2023 para acá, ¿verdad? No, totalmente. De hecho, este tribunal entrante que tendrían que juramentarse esta semana es un tribunal que va a ir a enfrentar muchísimos problemas administrativos. Hay aún, de hecho, esta semana, ayer lo informaba Canal Antigua, que el partido PAN, que debería haber estado cancelado, que se tendría que haber ido cancelado cuando cancelaron al MLP y a todos los demás partidos que no alcanzaron el umbral mínimo para mantenerse vigentes de acuerdo a la ley electoral. Pero vemos que ahí está todavía Meme Conde con uno de sus satélites dando patadas de ahogado. Uno de los temas que va a tener que entrar a conocer este nuevo tribunal es la cancelación de los partidos políticos. Digamos, para que la audiencia lo tenga bien claro, si algo va a entrar a hacer este tribunal es ir a chambear. Es ir a sacar la chamba desde el día 1, ir a sacar la chamba administrativa, porque hay muchas cosas administrativas pendientes. Cancelaciones de partidos, digamos, todos los procesos de creación de partidos políticos, el tema de la organización y toda la logística del proceso electoral 2027. Eso es importantísimo también que la audiencia lo tenga bien claro. Digamos, estos magistrados no van a poder ponerse, digamos, a contemplar. Digamos, también les tocará a ellos entrar a conocer y ver y evaluar estos cambios al reglamento que acaba de hacer la magistratura saliente también, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que va a tener que entrar a hacer este tribunal, digamos, preparar todo lo relativo al proceso electoral, terminar con la parte del empadronamiento que Carlos Mendoza ayer en su hilo de ex también explicó muy bien, digamos, los rezagos que hay que son alarmantes con el tema del empadronamiento con primeros votantes de jóvenes. Es gente entre 18 a 21 más o menos que están en ese rango de primeros votantes que no están empadronados y que hay un déficit enorme que el Tribunal Supremo no ha logrado entrar a atacar, digamos, de una manera muchísimo más adentrada al siglo XXI, ¿no? Digamos, no a la vieja usanza de los 80. Entonces, chance hay muchísimo administrativo que este nuevo tribunal va a tener que entrar a hacer. Y sí, digamos, dentro del tribunal, dentro del pleno de magistrados que queda, sí vemos, por ejemplo, que las fuerzas del Congreso deciden, vamos a irnos por un consenso amplio, ¿no? Digamos, uno de los actores que menos votos obtiene, de hecho, precisamente, es el magistrado electo Morales.
el famoso de la sala sexta, de lo contencioso administrativo, que salían las fotos también ahí con Aspa y la familia Ugape en todas las actividades gremiales durante el proceso de la elección del CAN, y vemos que él recibe solo 130 votos. Es el magistrado electo menos votado, así, que es bastante, que para la audiencia pero también hay que... de los otros. Exactamente, a diferencia de los otros que pasan con un amplio consenso de arriba de los 150, digamos, Skinner Klee es otro que hay 148, pero el resto, digamos, prácticamente todos, a excepción de él y Giovanni Francisco Soto Santos, se acordará también la audiencia, aquel que terminó en la nómina final de PDH de la vez anterior, que no queda, y que, digamos, era el de la famosa sala quinta en la magistratura, digamos, en las cortes anteriores, era la famosa sala quinta, la sala de los milagros. Entonces, él era de esas, y, digamos, sociedad civil lo señalaba, pero, digamos, ahí yo no sé qué tanto acarrear, por ejemplo, la responsabilidad del padre al hijo, pero el papá de él había sido uno de los abogados que había, digamos, defendido que Ríos Montt pudiese participar como candidato, y de hecho es una de las pocas personas que ha sido históricamente declarada non grata en la Universidad de San Carlos. Su papá, no él. Claro. Digamos, él se le conoce su trayectoria por lo actuado durante la sala quinta en los tiempos. La audiencia, yo sé que la audiencia joven tal vez no se acordará, pero digamos la audiencia ya un poco más entrada en edad y con un poco más de canas como nosotros, seguramente Carlos estará muy joven para esos tiempos, pero yo así no me acuerdo. En los tiempos de la toronja, de la toronja mecánica, en los tiempos del Partido Patriota y del Partido Líder, que digamos hubo una degradación significativa del el sistema judicial, pues esta famosa sala quinta era la que digamos habían cosas que en ley digamos no podían salir, pero salían siempre con alguna resolución así gallo gallina o alguna su resolución ahí que ¡pum!, de repente permitía que se actuase de cierta forma. Entonces él, digamos, fue el segundo con menos votos, con 134 votos, y de ahí para arriba todos con más de 150, a excepción de Skinner Klee, que se quedó con 148, que también, digamos, era otro de los que digamos, aquí hablando un poco del tema de las listas, ¿no? Que es algo que en el libro de Edgar, y esta es publicidad, querido. No me está pagando mi en el libro de Edgar Ortiz. En el libro de Edgar Ortiz, precisamente él aborda el tema de los procesos de comisiones de postulación. Es el capítulo 5 del libro, ya lo leí. Muy buen libro, la verdad, súper recomendado. Pero en el tema de las comisiones de postulación, precisamente habla de cómo estos procesos, la comisión de postulación del Tribunal Supremo tiene menos de un mes para trabajar, en este caso, 178 expedientes, habían 182, si me falla la mate, perdón, ahí los fact-checkers, pero 180, 182, se hace un primer filtro, quedan 178, y la comisión tiene en menos de un mes tener que conocer esos 178 perfiles, evaluarlos, aplicar la tabla de gradación, y pues como vemos ahí el proceso, muchos de estos magistrados pasan con digamos, en el caso de Morales, recibe 4-1, se recordarán ahí, y la gente, de hecho, mucha sociedad civil le alega, digamos, o le reclama a Edgar y a Goyo, representantes del CAN durante la comisión, que no tuvieron un actuar más proactivo, pero al final, en la votación ahí se ve. Por ejemplo, en el caso de Roberto Estuardo Morales, él recibe solamente 4 votos ahí, es decir, votó por él, Walter Mazariegos votó por él, Henry Arriaga, como decano de Derecho de la USAC, votó por él, Donald González de la Universidad de Occidente, y vota por él el rector de la Universidad Panamericana, Maynor Herrera. Entonces vemos ahí que con 4 votos pues fue uno de los personajes que pasó. Yo, para la audiencia, creo que valdría mucho la pena decirles, dentro de lo que había en esa nómina de 20, digamos, habían perfiles de muy buena trayectoria en el proceso, en la lista grande, digamos, de los 178, la comisión hace sus votos, hace su corte y pasan estos 20, y dentro de estos 20, si les digo, es, digamos, grisón. Es un grisón, digamos, porque, por ejemplo, la magistrada electa Karin Romero, pues estuvo como magistrada suplente. Se conoce poco de ella más. La magistrada Rivera, digamos, parte corporativa, digamos, ha sido asesora en instituciones públicas. Entonces, digamos que los personajes más conocidos, uno, Mario Alexander Velázquez, digamos, por su papel en el TC, que ustedes ya lo escribieron muy bien, y del otro gran, digamos, ahí magistrado que sale a relucir, pues obviamente Roberto Morales, por su desempeño en esa huizachada de querer excluir a las ciencias afines de la elección. Que hay que agregar que al menos ahorita no recuerdo si eran todos,
pueden verificarlo después, pero sí tengo muy presente que José Carlos Sanabria y Victoria Palala de Semilla votaron en favor del magistrado Morales. Y eso que ellos eran de los excluidos, porque ellos son, bueno, por lo menos el caso de José Carlos es politólogo y se quedó sin poder ir a... Él fue uno de los excluidos, precisamente. Ahora, esto también... Dale. Sí, dale, no, perdón. Yo iba a tirar otro dato ahí. El tema de Skinner Clé, digamos, que era otro de los que sociedad civil lo tenía vetado en sus análisis, ¿no? Pero al final, dentro de lo que había, y que yo en el tema, por ejemplo, dentro del ámbito de mi chance y el tema de competencia y, digamos, esa oposición que ha habido desde Cámara de Comercio a que la SICOM empiece a trabajar en tema electoral, por lo menos el magistrado Skinner Clé tiene experiencia y ha estado en juntas electorales previamente, digamos, o sea, a la par de lo que había, es un prócer de la democracia. Aquí lo que hay que entender también es que los intereses son otros, ¿verdad? Porque hay varias cosas. Primero, yo creo que el Congreso también apuesta a un tribunal, esperaría yo, digamos, un tribunal supremo electoral que no bloquee candidaturas, porque ahí salen muchos golpeados, ¿verdad? O sea, digamos, claro, hay quienes quieren tener control, pero los otros no iban a permitirlo, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hay como un esfuerzo por tener un TSE un poco más amplio. Y lo otro es que también, pues, les obligaba a tener 107 votos, ¿verdad? Sí. Por lo menos, como mínimo. Entonces, ese es el piso en el comisión de TSE. Eso obligó a que los acuerdos tuvieran que ser amplios y que por eso, digamos, los perfiles sean poco conocidos, porque son los perfiles que no generaban tanto rechazo. Con la excepción de Roberto Morales, ¿verdad? Sí. Que él sí genera y el caso de Velázquez, que ustedes habían dicho, con la Sí. participación previa en la exclusión de candidaturas durante 2023. Ya hay calor y también se acerca ya el descanso de Semana Santa. Y por lo tanto, pues de repente sale la oportunidad de tomarse un par de cervezas bien frías o un vino blanco. De repente ahí la bebida de su elección para estas temporadas calurosas. Así que antes de hacerlo, les recomendamos que se tomen una pastillita de Parismart. Eso les ayudará a evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente. Así que si se van a tomar un par de cervezas con moderación, siempre tómense su pastillita de Parismart antes o con el primer trago y así evitarán amanecer al día siguiente pues con dolor de cabeza y las molestias que ustedes ya conocen. Con lo que vos decías de no bloquear candidaturas, yo ahí quisiera hacer una precisión. Dale. Yo no soy personalmente tan partidario de decir no bloquear ninguna, sino no bloquear de forma arbitraria. Eso es importante. La palabra arbitrariedad es bien importante. Porque si hay algún candidato que de veras tiene un impedimento, pues lo Totalmente, siento, no participa. totalmente. Pero el tema es que cuando se aplican esos criterios a uno y para otro no, y tienen la misma situación como ya sucedió, que digamos, recordarán, yo en creo 2023. que estamos de acuerdo que en el caso de la candidatura al MLP de Roberto Arzú y de Carlos Pineda, que fue la más, creo yo, la más ruidosa, digamos, por el momento en el que lo sacan y luego de ver que él había llegado hasta donde había llegado, se puede hablar de arbitrariedad, creo yo, en los tres casos, ¿verdad? Arbitrariedad absoluta. El MLP tenía todo el derecho de participar en la contienda y de hecho vemos, por ejemplo, fue por el finiquito de... Sí, finiquito de Jordán Rodas. El famoso finiquito que fue otra de, digamos, que en su momento fue celebrado como una victoria de sociedad civil y que ahora vemos que el finiquito se ha instrumentalizado para vetar las candidaturas. O, por ejemplo, el caso de Portillo. Recordarás del caso de Alfonso Portillo, que ha estado sentado en este espacio, con el caso del exdiputado y ahora criminal confeso en Estados Unidos, el del partido Todos, del departamento de Zacatepeques, ¿cómo era que se llamaba? Este exdiputado del partido Todos. Ubico, muchas gracias. Del que precisamente ambos con convicciones, digamos con convictos en Estados Unidos, vemos como a Portillo sí se le aplica el 113 de la idoneidad, honorabilidad. Ajá. Y que fue el primer caso, entiendo, ¿verdad? Exactamente. Y queda fuera. Y vemos cómo en su momento al exdiputado Ubico se le deja pasar con la sentencia. A mí la que más me indignó fue la de Roberto Arzú, soy honesto, porque el argumento en contra de él era la campaña anticipada, pero en ese momento veíamos a Suri Ríos, veíamos a todo el mundo. Yo tengo más presente a Suri Ríos porque ella sí solo le faltaba decir vote por valor en sus videos, que los empezó a sacar justamente como 6 meses antes de la convocatoria. Tiempo, más o menos, ¿verdad? Y a ella no se le aplicó, ¿verdad? Sí, entonces, ese bueno, para mí es importante. Y que recuerdan ustedes las amenazas que le hicieron a Edmond Mulet por la publicación de un libro. Sí, exacto. Que también, digamos, era que fueron amenazas, ¿verdad? No se concretó porque él sí baja volumen, ¿verdad? O sea, él, digamos, dice, bueno, voy a hacer caso y a ver si no eso termina afectándole también en la campaña después, ¿verdad? O sea, digamos, todas esas cosas. Hay una cosa, hemos hablado poco de los magistrados suplentes, pero o sea, es a propósito también, creo yo, o lo hacemos así sin querer, pero sí tiene un sentido, porque es que en Tribunal Supremo Electoral los suplentes importan poco.
porque casi nunca integran pleno, ¿verdad? No es como en la Ajá. Corte de Constitucionalidad. O sea, digamos, hay suplentes a lo largo de la historia que han llegado 2 veces, creo yo, a integrar Ajá. pleno, una cosa así. Ahí es otra vez, audiencia, promoción al libro de Edgar, que precisamente es uno de los problemas del sistema, que sos magistrado a medias, porque no tenés que estar, digamos, no te inhibe de poder ejercer tu práctica profesional, y entonces ahí es donde precisamente se habla del tema de conflictos de interés. A nivel de CC, por ejemplo, lo tenemos con Claudia Paniagua, que es asesora jurídica de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, digamos, a media jornada, y el resto de su jornada la dedica a ser magistrada de la Corte Y en la Constitucional. CC es más grave porque sí integran pleno. O sea, sí les puede tocar Sí. por sorteo. Digamos, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, muchas de estas personas a lo mejor no van a aparecerse nunca en, Ujú. en el pleno. Digamos, ¿verdad? ahorita lo único que han tenido que entrar a batear es este pleno saliente que iba muy señalado. Se recordarán, Carlos, vos ya estabas ejerciendo la profesión Sí. cuando fue el proceso, la comisión de postulación de 2021 de TCE, Sí. donde 2 de los magistrados suplentes, que ahorita me falla el nombre, pero es un señor de un bigotón, que son otorgados el grado de doctor por parte de la Universidad Da Vinci sin haber cumplido los requisitos cuando, y ojo, esto no es un señalamiento de la universidad, al contrario, es un señalamiento a Juan Carlos Rodil Quintana, que en su función como decano de la Facultad de Derecho, y ojo, ahí es donde vamos viendo el tema del modelo de comisiones de postulación, le otorga, sin haber cumplido los requisitos, los títulos de doctor, y eso a la hora de ellos participar en el proceso de la comisión de postulación le subió los puntos en la tabla de gradación. Entonces, sí, digamos, es el tema de los magistrados, y que, ojo, estos magistrados suplentes entraron a batear, estos salientes pasaron casi un año como magistrados en funciones, y que de hecho se recordará a la audiencia también de ese conflicto que hubo en el Tribunal Supremo cuando queda solo Blanca Alfaro como magistrada del pleno de los titulares, y que obviamente por ley los suplentes no pueden asumir como titulares, pero entran como titulares en funciones por la inhabilitación que ellos tenían por el proceso de criminalización del Ministerio Público, y pasan casi un año de magistrados, y que, ojo, ellos trataron de bajarse a la magistrada Alfaro de la presidencia porque decían que ella ya había sido presidenta y entonces tenía como la presidencia rotativa tanto en el TC como en la CC y en la Corte Suprema de Justicia. Trataron de meter huizas chavas ahí, pero no había por dónde, porque las magistradas, digamos, los suplentes no pueden ser titulares, solo pueden estar en funciones, y estaban en funciones. Ese fue el periodo más largo que yo me recuerde en la era democrática que hemos tenido a magistrados suplentes ejerciendo la función de titulares. Para ir cerrando el tema del TC, vimos que la CC no se animó a dar ninguno de los amparos que había en contra del trabajo de la comisión de postulación, básicamente, ¿verdad? O sea que al parecer había como un consenso amplio de que el trabajo de la comisión se quedaba y digamos, a la lista de 20. ¿Qué se escucha, digamos, alrededor de que había, digamos, por qué no se entró a conocer ninguno de estos amparos? Digamos, entraron a conocer, pero se quedan muertos todos, ya no se habló nada. Parece que ahí sí el consenso era, se queda como está. Sí, justamente eso, que para no entrampar el proceso y que haya un relevo en la institución, justo era ese el objetivo, que se pudieran elegir a los nuevos magistrados, y yo creo que eso se refleja en que el Congreso lo hizo de forma, si lo comparan con la elección de Molina Barreto por la CC, lo hizo de forma muy rápida en la sesión de ese día. Tampoco así en 5 minutos porque se tardaron hasta la nochecita, pero en comparación con la CC, que fue todo un tema que ya vamos a hablar de eso, este era un supongo. proceso más largo también. Ajá, se hizo de forma súper rápida. Entonces, es justamente eso. Bien, pasemos a la CC, mucha, para arrancar. Ya tenemos a la última pieza que faltaba, ¿verdad? Sí, finalmente. Que era la elección que le corresponde al Ejecutivo. Básicamente, ya la audiencia sabe, porque seguramente los vio en las noticias, que Anabela Morfín es la titular y María Jocholá es la suplente, ¿verdad? ¿Cómo vemos la elección? Bueno, empiezo yo. Arranca Carlos y porque ese sí es primera cobertura. Sí, seguimos con Ale. Bueno, yo creo que la CC podríamos decir que quedó... Este es mi propio análisis. Sí. Podremos decir que en este momento yo diría que está empate y con una bisagra que yo, al menos en lo particular, no me atrevería a calificar si va a irse de un lado o al otro. Me estoy refiriendo en la bisagra a Julia Rivera, que es la magistrada electa por el CSU de la USAC. Ella está en medio, digamos, y por un lado tenemos a Anabela Morfín del Ejecutivo y a Astrid Lemos por el CAN, y del otro lado a Dina Ochoa de la CSJ y Roberto Molina Barreto del Congreso. Yo estoy de acuerdo con el balance que haces, digamos. La distribución de las de fuerzas. cómo quedan las fuerzas. Ajá.
Y yo se los planteo así porque yo he estado reporteando un poco de Julia Rivera. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Espero que pronto sí. Pero hay opiniones encontradas. Ella fue esposa, están divorciados actualmente, pero fue esposa de quien es el secretario general actual de la USAC, que sí es una persona muy allegada a Walter Mazariegos. Sí. Entonces ahí hay un vínculo que muchos podrían cuestionar. Pero por otro lado, otros abogados que han compartido espacios con ella en el mundo laboral, digamos en juzgados, en tribunales y tal, dan buenas referencias de ella, que tiene una formación muy amplia y puntual y correcta, por decirlo de alguna manera, en temas de niñez, de mujeres, de derechos humanos. Entonces, por eso yo no me atrevo a calificar o a hacer una valoración sobre ella. Entonces, ya veremos cómo es su comportamiento en los plenos. Un elemento extra a lo que vos decís, ella es fundadora y creo que miembro todavía de la Asociación de Jueces por la Integridad, en donde hay jueces, digamos, conocidos ahí, después incluso algunos perseguidos, ¿verdad? Por la, pues digamos, el Ministerio Público y demás. Entonces, digamos, eso también confunde un poco, ¿verdad? Porque por un lado, yo creo que definitivamente es cercana a Walter Mazariegos, ¿verdad? Porque la elección viene de ahí, y está clarísimo que Walter Mazariegos le dijo no a Leila Lemus, le dijo no a Consuelo Porras, ¿verdad? Para irse por un cuadro en el que él confía. O sea, yo creo que esa parte sí está clara. Lo que no está claro es respecto a decisiones más amplias, porque una cosa es protegerse en la USAC, ¿verdad? A lo interno de la USAC, en el cual yo creo que ahí no le va a fallar Julia Marisol Rivera, ¿verdad? Creería yo. Y otra cosa es respecto a las decisiones más amplias de país. Y sobre todo, imaginemos que Walter Mazariegos no se reelige. Ahí quedaría como sin alguien a quien responderle, claro, que ¿no? ¿Cuál es su propósito en la... entonces ahí es cuando es más interesante ver cómo se mueve ella. Sí. Y ahora, Anabela Morfín y Astrid Lemos, pues a ellas sí las identificaría yo claramente como un grupo, ¿no? Las dos han mostrado, sobre todo Anabela, posiciones comprometidas con la democracia. Yo destaco mucho que Anabela hace un año dio una entrevista a Prensa Libre en donde ella sí afirmó categóricamente que no se puede utilizar la ley penal para suspender la personería jurídica de un partido. Entonces, eso a mi criterio personal es una buena seña. Sí. Y pues ya del otro lado tenemos a Dina Ochoa y Molina Barreto, que sabemos que ellos vienen de una alianza que se ha formado desde la época, bueno, en el caso de Dina, desde Jimmy, y en el caso de Molina Barreto, él ya lleva muchos años en la corte, en el Estado, pero sí es afín a esos grupos, ¿no? Y la posición de Molina Barreto creo que se hizo más evidente en esta pelea, ¿verdad? Esta última elección. No solo por la confrontación con el presidente Arévalo, o sea, digamos, donde el presidente Arévalo sale y lo nombra a él. Como no íntegro, que eso es muy fuerte. Que eso es muy fuerte, o sea, sí fue, lo digamos... equipara con Consuelo Porras. Totalmente, entonces, digamos, sí los posicionó, creo yo, o sea, esta elección tensó ahí más las relaciones, porque decían por ahí que Molina Barreto con este gobierno ha tenido algunas líneas de comunicación en algunos momentos, pero eso creo que por lo menos ahorita bueno, son políticos pues igual. Son jueces pero políticos, ¿verdad? De repente eso se va cambiando, pero yo creo que sí. O sea, de acuerdo en que hay 2-2 y la bisagra va a ser, aunque a ver si no toca saber para dónde va a batear esa bisagra muy pronto, ¿verdad? Porque se vienen la elección de fiscal general, que vamos a hablar de eso también, pero al final. Y ahí va a tocar, creo yo, la primera decisión fuerte de esta corte, ¿verdad? Ale, ¿vos cómo lo ves? Así es. No, yo creo que aquí también nuevamente retomando el libro de Edgar en su capítulo 6. Oye, vamos a invitar a entonces para hacer no, debemos poner el librito aquí libro, que nos dé, aunque sea el Ale un panito donde haga la presentación del libro de regalía. Algo, hombre, ¿no? Sí. No, pero al final sí, está el muy tema bueno, de la Corte de Constitucionalidad, vos lo mencionaste y vos también lo mencionaste, que el tema es que termina siendo una corte política, no una corte que interpreta, no, sino que se ha vuelto había una gradación de la Corte donde no existen salas específicas de la Corte, sino que la Corte conoce prácticamente todo por el tema del amparo, y eso lo que la hace, la convierte en una Corte, 1, saturada, y 2, una Corte política, no solo por cómo actúa, sino también por cómo se conforma. Y aquí es donde tenemos el gran problema, donde tenemos entes nominadores sobre los cuales también va a tener, digamos, una dependencia. Y aquí me retrotraigo igual al libro de Edgar, en cómo, por ejemplo, en 2003, cuando estaban con el tema de la candidatura de Ríos Montt, y el libro de Edgar lo habla muy bien, cómo la Corte sufrió presiones del propio Congreso, que era un Congreso mayoritario en su momento del FRG, y cómo se llama ahí, creo que el licenciado Kessler todavía no había nacido, pero era en esos tiempos muy álgidos para inscribir la candidatura del difunto Ríos Montt, y habían amenazas de que les iban a quitar la inmunidad y que se los iban a llevar enchachados, y entonces al final la Corte
está susceptible a muchas presiones políticas por todos lados. Totalmente. Entonces vemos que el modelo no funciona, no hay nombramientos escalonados, por ejemplo. Digamos aquí la jurisprudencia se mantiene porque Dina y Claudia Paniagua se mantienen y Molina Barrett también se mantiene en la corte, ¿no? Y Luis Rosales por ser electos, pero digamos no te permite hacer una renovación escalonada dentro de la propia corte, y creo que definitivamente, para no repetir lo que ustedes ya mencionaron, definitivamente sí se ven, digamos, dos polos opuestos en la corte, y que, ojo, no, digamos, la corte en sí no debería ser una corte política, debería ser, digamos, una corte que de hecho no debería conocer todos esos casos, pero sí el rol de Julia Rivera va a ser muy interesante, y que se le han tratado de bajar la elección del CCU. Y esa es la que está ahorita en la mira. Sí. Creo yo es esa y la de... Y la huizachada de ayer de que no quieren que Astrid pueda tomar posesión. Justo ¿no? Eso iba a mencionar yo, que el tema de la elección de la USAC, el CSU ya rechazó las impugnaciones. Sí. Entonces, digamos que de su lado están ahí están. Pero siempre hay algún amparo que podría llegar a la propia CC, ¿no? Entonces veremos si se mantiene o no. Hasta ahora lo que yo he escuchado, según las fuentes con las que he platicado, es que sí se va a mantener, pero nada está seguro. Se supone que ese es el gran acuerdo, y que Leila, habiendo ahí una cuña para poderse meter, no tiene los votos. Ahí sí que Mazariegos, esta audiencia, piensen en esa conferencia de prensa entre Trump y Zelensky, ahí Mazariegos le está diciendo a Leila que no tiene las cartas y que no. O sea, porque de hecho sí se sabe y es de público conocimiento que Mazariegos tiene una tirria personal y una aversión personal a Leila Lemus. Entonces, aquí, digamos, podría ser que el gran acuerdo sea no toquemos nada. Todo se quede como está, ahí, ¿verdad? Pero eso va a depender de dos, decíamos, ¿verdad? Una es la del CSU y la otra es la del CAN. Sí, que la del CAN, lo que decía Ale, que ayer dos abogados, Sagastume Vidaurre y Sagastume Morales, creo que era su apellido. Sí. Ambos perdedorazos, porque ya han participado políticamente y han perdido. Bueno, ellos dos fueron los que pusieron el amparo de las ciencias afines. Entonces, ellos colocaron un amparo para frenar la juramentación de Astrid Lemus, y su argumento es que ella, al dar una ponencia en la OEA hablando sobre amenazas a que ella precisamente no tome el cargo, pues está perdiendo idoneidad. Y digamos que, más allá de decir ya no es idónea, ellos dicen que se está subordinando el Ejecutivo porque el Ejecutivo es el que facilitó esa ponencia en la OEA. Ajá, ok. Ese es el argumento. ¿Qué es el argumento de ellos? Que es escuchándolo aquí, ninguno de aquí, no somos abogados, pero suena extraño. Suena extraño, pero por decirlo. No tenemos asegurado de que no le vayan a poner atención y que lo resuelvan. Sí, y como al final la consideración será política, ¿verdad? Lastimosamente, en la corte. Entonces, ese es el problema, digamos, a ver dónde topa esto, y que también los acuerdos van cambiando, ¿verdad? O sea, digamos, puede ser que ahorita haya una idea general de un acuerdo de decir no toquemos nada, pero de repente alguna pieza, como fuera un Jenga, ¿verdad? Alguna pieza se cae y se puede desbaratar todo, porque al final todos los procesos, en teoría, son sujetos a impugnaciones, ¿verdad? Excepto el del presidente y el Congreso. Y la CSJ. O sea, en realidad solo es los son los Pero ¿quién quita que alguien quisiera impugnar el del Congreso por lo que pasó? Digamos que aquí los muchachos juristas se ponen muy creativos, ¿verdad? Sí, se puede retorcer la ley. Entonces, o sea, hay muchas formas de... algún amparo como le ha pasado, que de verdad a mí me parece muy curioso que obviamente ahí John Barrett pues girara las instrucciones para que se eligiese a Molina Barrett para la corte, pero digamos que a mí sí me sorprende mucho que el Congreso de la República haya reelegido a una CC, digamos a un magistrado de una CC que se ha caracterizado de algo, esta última magistratura, de entrometerse en los asuntos del Congreso y en su independencia como órgano del Estado. A mí eso sí me parece sumamente grave, y se ha vuelto una práctica común de que entonces no, y ahorita me parecía un chiste porque entonces de repente que vengan y digan que la CC mande una nueva resolución en donde ordene al Congreso que se retrotraiga esa maratónica sesión de Molina Barrett, y que regresemos, por ejemplo, al momento en donde el diputado Castellanos estaba hablando sobre la historia de la conquista en Guatemala, por ejemplo. Sí, hemos visto de todo, y también la CC es creativa. Por ejemplo, el haber forzado esa sesión del Congreso, de por sí, digamos, ya levantaba algunas alertas, ¿verdad? Sí, casi sobre que todo solo cuando había tiempo para elegir estaban dentro del plazo constitucional, y ya solo faltaba que la resolución de la Corte dijera que tenían que elegir a Molina Barrett, pero no fueron tan descarnados. Tema interesante, que creo yo que vale la pena hablarlo, y es que el presidente Arévalo, digamos, una de las consideraciones para su elección
creo yo, debe haber sido la edad de la persona que elegía, ¿verdad? Porque, digamos, la audiencia, me imagino que habrá escuchado por ahí que la CC, digamos, tiene una presidencia rotativa por año, ¿verdad? Y van en edades del mayor al menor, ¿verdad? En cuanto a los magistrados, para ver quién es el presidente. Entonces, en este caso, la presidencia del primer año va a quedar sobre Anabela Morfín, ¿verdad? Sí. Que es la designada por el Ejecutivo. Uh-huh. Sí, ella tiene 75 años. Uh-huh. Luego de ella iría Astrid Lemos. Astrid Lemos. Uh-huh. Luego Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y terminaría con Julia Rivera. Uh-huh. Y la, digamos, ventaja política, si lo quieren ver así de eso, es que el magistrado o magistrada presidente tiene en buena medida el control de la agenda de la Corte y puede incidir en qué amparos se resuelven primero o cuáles no se resuelven nunca. Como ustedes saben, la Corte recibe miles y miles de casos. Entonces, tenerla, digamos, ser afín, por decirlo de alguna manera, al presidente puede lograr algún beneficio en ese sentido. Entonces, en este caso, cómo quedó la integración, las dos primeras presidencias, en todo caso, serían afines al gobierno, ¿no? Afines, digamos, sí, ajá. Sí, si lo quieren ver así, ¿verdad? Sí, amplio, afín a las fuerzas democráticas. Sí, puede ser. Ajá, ponerle así un poco como... Entonces... Hay muchas interpretaciones. Exacto. Ajá. Entonces, eso es un punto a considerar y a mí me haría sentido que pues, estos actores que inciden en la elección de cortes busquen justamente ponerle atención también al tema de la... Ojo que esa consideración no la toman el otro bando, ¿verdad? Porque, digamos, a Molina Barreto y a Dina Ochoa les toca año 3 y 4, ¿verdad? Sí. De la Corte. Entonces, digamos, están ya fuera del periodo de este gobierno, ¿verdad? No se tomó eso en consideración. Pero claro, se fueron por magistrados que ya estaban. Digamos, lo que sí se ve es que el otro lado busca la no renovación. O sea, mantener a dos magistrados que ya habían estado, que ya están jugados y que ya tienen una línea muy clara de votación, me parece. Especialmente Dina Ochoa. Creo que Molina Barreto a veces un poco como que varía dependiendo cómo vayan los vientos políticos, pero Dina Ochoa sí es clarísima por dónde vota y cómo, ¿verdad? Entonces ahí la Corte se fue a lo seguro. Mientras que del otro lado, pues sí se busca una renovación interesante también, ¿verdad? Varias cosas. Primero, pues, dos mujeres, ¿verdad? En el CAN y en el Ejecutivo. Y luego también la figura de María Jocholá, que ojo, no era la abogada indígena más reconocida entre el grupo, ¿verdad? Uh-huh. de sí, los era candidatos. Carmela Curup. Era Carmela Curup, la más conocida, digamos. María Jocholá sale un poco de la nada en el sentido que no era lo que se esperaba, ¿verdad? Sí, justo. Carmela Curup era la más reconocida porque es parte del equipo legal que defiende a Luis Pacheco y a Héctor Chaclán en el caso en el que ellos están involucrados, por supuesto, terrorismo. Pero... justamente el presidente no la elige a ella, sino a la magistrada ahora electa Jocholá. Ella es una figura interesante porque también ha desempeñado una carrera larga en varias instituciones. Ella pasó por el MP cuando estaba Consuelo Porras, pero llegó en la época de Tel Maldana. Entonces no es que la contrató Consuelo Porras, digamos. Claro, ajá. Y ha sido asesora en el OJ, en la CODISRA, en muchas instituciones. En el Ejecutivo en diferentes momentos. Sí, entonces en el puesto que tiene ahorita es de asesora en la Secretaría Privada de la Presidencia con Ana Glenda Tager. Entonces sí se podría decir que tampoco es una desconocida para el presidente, seguramente. Y ella es la primera magistrada indígena mujer de la Corte de Constitucionalidad. Y esta Corte, no lo hemos dicho, pero es la primera con mayoría de mujeres. Tanto en titulares como... Bueno, o sea, solo en titulares y en total de los 10, ¿no? 6 de 10. Sí. 6 de 10 y 4 de 5. Sí, y otra cosa que quisiera agregar ahí brevemente es el tema de que al final del día el hecho de que el presidente hiciese un proceso abierto, un proceso participativo, iba a significar, y eso lo platicábamos de hecho con Pavel también lo hablamos ese episodio, es que no iba a generar las expectativas en el público, de todos. porque al final ibas a quedar bien con todos, porque si elegías a una mujer, que porque no un hombre, que si no elegías a una indígena, que era racista, que no sé, entonces digamos que al final el presidente no quedó bien con todos los sectores, pero sí son nombramientos que uno obedece a el criterio de edad, y era algo que se sabía que el presidente se que iba era a uno de los criterios. Sí, y que al final la licenciada Morfín es una
magistrada electa con una trayectoria. Una abogada reconocida por años. Sí, digamos, igual la magistrada electa Jocholá también, como bien lo habían mencionado, y que de hecho sería bueno que lo dejáramos en las notas del episodio, las 2 notas para que pueda la audiencia verlo. La que trabajó Carlos en Plaza Pública, que habla sobre los perfiles de las personas electas por la presidencia, digamos, o las potenciales candidaturas electas por la presidencia. Y la otra nota de Freddy, donde habla precisamente cómo la comisión de TC, para volver al tema anterior, cómo aplicó la tabla de gradación en ese momento, pero creo que definitivamente son 2 nombramientos que no deberían de ser cuestionados, digamos, como nada. Lo están siendo. O sea, la gente quería, y yo sé que mucha gente en su corazón tenía la esperanza de que se eligiese al juez Gálvez, pero eso implicaba, digamos, había otro tipo riesgo, de variables que... Había mayor riesgo porque él no es que tenga un caso activo, una orden de captura, pero sí hay casos en donde él está hay casos donde él está involucrado, o el MP lo podría involucrar, pero no es que tenga una orden así de usted ya, si pone un pie aquí en Guatemala, me lo va a llevar. Entonces había un riesgo de que cuando él viniera, porque él está exiliado, el MP actuara. Y ahí yo no sé qué hubiera sucedido, la verdad. No sé si correspondería a Leila Lemus quedarse. Entiendo que sigue. Sí, sigue, porque en la CC así es, ¿verdad? Que sigue el magistrado que está... Bueno, exactamente. Entonces, digamos que sí era un riesgo para el Ejecutivo tomar esa decisión. Y además que tiene una carga política... un mayor desgaste político, digamos. Ajá. Ahora, lo que sí es cierto es que, digamos, a mí el análisis ideológico no mucho me gusta porque creo que pierde sentido, pero sí, si lo vemos así, digamos, es una CC conservadora. Total. ¿Verdad? Sí, o sea, no son perfiles, digamos, que apuesten a... y alguien lo ponía ahí en X el fin de semana, que apuesten, digamos, a hacer un análisis extensivo de los derechos ni de la Constitución, sino que conservadora. Sí, o sea, total. Entonces, por ejemplo, en otros países como en México, en Colombia, ha sido su CC o su versión de la CC la que, por ejemplo, ha despenalizado el aborto o ha llevado a la mesa el tema del matrimonio igualitario. De esta CC no podemos, y en temas de creo que vayamos a esperar del decreto 169, por ejemplo, que ha sido uno de los temas que más controversia genera sobre la Corte, tampoco lo veo. Tampoco, entonces... Yo creo que diría que tenemos una renovación parcial en perfiles democráticos, pero no una renovación en ideología progresista conservadora. Siempre se mantiene. Que digamos uno de los grandes temas de controversia sobre la figura de Gloria Porras era ese, ¿verdad? Sí. Digamos, es uno de los que así, digamos, tenía una visión un poco más... me parece amplia como de interpretación, ¿verdad? Y eso le generó una gran... Bueno, aparte que fue en la época de CICIG y todo lo que esto... Sí, no es que van a traer la revolución comunista a esta nueva magistratura, mucho menos la licenciada Lemus, que de hecho en lo interno de la propia universidad ella es considerada digamos, no de los sectores de izquierda, sino un sector, digamos, una persona conservadora dentro de los entornos de la Universidad de San Carlos. Totalmente. Exactamente. Si me preguntan a mí, si ponemos a comparar, digamos, qué se juega en el TSE y qué se juega en la CC, para mí es mucho más, obviamente los dos son importantes, pero es mucho más determinante o más crucial lo que se jugó en la CC. Totalmente. Porque al final, en la elección, digamos, el tema de quién participa, quién no participa, pues sí, uno puede apelar y el TSE puede decir, no, usted va. Pero si después alguien pone un amparo a la CC y la CC contradice al TSE, pues queda la palabra de la CC, ¿no? Ya que trajiste el tema, se los pongo así sobre la mesa. ¿Cómo ven a esta? A ver, no en la bola de cristal, pero digamos, ¿cómo vemos a esta CC en cuanto a eso? ¿Verdad? Que es, porque al final, todas las candidaturas presidenciales que fueron bloqueadas, que fue bloqueada su participación de forma arbitraria, me parece hacer la acotación, terminó en la CC la decisión, ¿verdad? ¿Cómo vemos a esta CC respecto a eso? Pues yo esperaría... Ahí de nuevo es Julia Aguilar la que... Sí. Yo quisiera tener Julia una bola de cristal, la verdad. Sí. y que lo hemos hablado acá, ¿no? La incapacidad de las ciencias sociales muchas veces de predecir resultados, pero definitivamente esperaría yo por lo menos que esta nueva CC tenga el criterio de permitir la participación. Obviamente... si hay una violación crasa que alguien el día de hoy estuviese haciendo un llamado al voto. Al final eso termina siendo los menos, ¿verdad? O sea, casos de candidatos que obviamente deben ser sancionados, impedidos, son pocos, ¿verdad? No son los 3 punteros, ¿verdad? Que fue el caso de la última elección y bueno, y ha venido pasando ya en las últimas, por lo menos 3 elecciones, ¿verdad? De bloqueo de candidatos.
que sí altera el resultado, totalmente el resultado de la elección, ¿verdad? Sí, el otro año la presidenta va a ser Astrid Lemos. Entonces, Ajá. eso también va a estar interesante como ella, sobre todo, Bueno, va a y la jugar primera ese rol. parte le toca a Anabela Sí, Morfín, le ¿verdad? O toca sea, un le poco. toca la parte de las inscripciones, de hecho, le va a tocar a ella como presidenta y Sí. después a Astrid Sí, Lemos la Astrid parte... Un pedacito Ajá, de la un pedacito. primera... O sea, el proceso de la- electoral del se va a primer- dar con estas dos presidentas de la CC, Exactamente. ¿verdad? Eso va a ser muy interesante ver también cuál va a ser el criterio, de hecho, del propio Molina Barrett también aquí en esta, digamos, en esta nueva magistratura. De Dina Ochoa, pues no espero mayor cosa, pero también, digamos, por lo menos un compromiso como el que tuvieron en 2023 de tener ese compromiso con la democracia y respetar los resultados electorales. Esperaría que en este caso, no a través de resoluciones gallo-gallina, pero sí, digamos, Sí, un poco más de decisión. un poco más de esos temas, contundencia porque, sobre la digamos, preeminencia de la ley permitieron electoral. la transición, Sí. pero después al partido Semilla lo bloquearon de una forma que Sí, cantidad no, de no. abogados han dicho en estas mesas y en esta mesa y en otras que fue, ¿verdad? Pues arbitrario también, irregular, ¿verdad? A todas luces. Mucha, entonces, yo creo que con eso cerramos bien el análisis de la CC. A mí Muy bien. bueno, un último tema que quiero su opinión es, ¿tiene el presidente Arévalo a su magistrado ahí? ¿A su operador? Bueno, el nombramiento que él hizo, Morfín, yo no diría que es un cuadro de su partido, ¿verdad? O sea, incluso yo dudo mucho que Anabela Morfín se identifique con la ideología de Semilla. No. Yo te decía hace un ratito que sí vería que son afines en el sentido justamente de democráticos, pero no lo veo en el sentido de llegó ahí con la misión de blindar a Semilla, no. Sería interesante ver si se resuelve en algo con el tema de la cancelación de Semilla, pero no lo vería porque quieren proteger al presidente, sino porque la cancelación de Semilla fue arbitraria, totalmente contraria a la ley. Entonces, no me atrevería yo a decir que hay un magistrado de Semillas. Tal vez sí son cercanos, pero no en el sentido de compadre de yo te protejo. Total. Y Ale, a vos te tiro otra. Uno de los temas que provoca la separación de la bancada oficial es que hay dos tesis, ¿verdad? La tesis de quedémonos con Semilla esperando que nos la regresen. Ojo aquí que el tema de la CC es importante. Y la otra es construyamos otro partido. Ese es uno de los temas que provoca esa separación. No es el único, pero sí es un tema importante, ¿verdad? Que hay dos tesis. ¿Cómo queda eso ahorita, digamos, con esta nueva CC? ¿Qué tesis podría ser la ganadora? Pues de cajón, y si nos vamos a la jurisprudencia, ¿no? A los votos, vemos que, por ejemplo, ya hay dos contrarios. Sí, que es ahí el está de Dina clarísimo y que el de Dina Molina Ochoa y Barrett. Molina Barreto no les devuelven el partido. No les van a devolver el partido, pero habrá que ver también si siquiera va a ser de los temas que va a conocer esta nueva CC, porque de hecho yo sí dudo que el presidente vaya a abogar porque se conozca, sobre todo está sabiendo que no. y que de hecho se vende esa idea, ¿no? De que el presidente Arévalo, que a mí me da mucha risa que se vende esa idea de que es una especie de Gustavo Petro, o de Claudia Sheinbaum o como Andrés Manuel, que quiere hacerse de las instituciones para desbaratar al Poder Judicial. No, presidente se va a ir, va a terminar su mandato, se va a ir al Parlacén. Y si es que se va a quedar en el Parlacén o se va a pasar el resto del tiempo de regreso en Europa, ¿no? De vuelta a su vida y como académico, pero no va a tener esa injerencia dentro de los procesos. No. O sea, que el presidente vaya a operar para que les devuelvan el partido. No, digamos, ahí ya quedará, digamos, a la operación que tengan los diputados que se quedaron en el bloque Semilla y que manejan esa tesis. A ellos sí los veo operando. Ellos para que les operando. devuelvan el partido. Por lo menos, Operando, tratando. pero ¿verdad? no veo Sí, por claro. dónde también, digamos, habiendo tanto expediente y tanta cosa que la magistrada Morfín como presidenta vaya a venir y vaya a levantar el expediente y lo vaya a pasar hasta arriba de la fila de expedientes. Podría. Eso, digamos, no queda fuera de las posibilidades, pero sí... Pero ella no, de nuevo, y aquí vamos a lo que hablábamos. Pero no es algo que va a entrar a ser el primer día de la magistratura. Pero ella que no es del partido tampoco. Ella no es del partido. Exactamente. Y no, digamos, tampoco puede ser una de sus prioridades, estarán en otras cosas. Habrán otro montón de cosas que hacer. Y entonces ahí es donde ya entra, digamos, un poco el tema de los tiempos. Porque, digamos, la gente que se quedó dentro del movimiento Semilla tiene que librar su batalla con los tiempos también para poder celebrar asambleas, proclamar candidaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y poderse inscribir con un calendario súper ajustado. Mientras que la gente que defiende la otra tesis de raíces de crear un nuevo instrumento electoral, pues habrá que ver si la nueva magistratura y sobre todo
la nueva persona que vaya a asumir como registrador de ciudadanos y su equipo se mantienen con el criterio de estos no. Y digamos, vemos, por ejemplo, y ahí a mí sí me preocupa un poco, y ahí podría volver al tema del TCE, el magistrado de Sandra, ¿no? El magistrado, Morales. ¿cómo se llama? Roberto Morales. Velázquez y Morales, que digamos, Velázquez por ya ser del TSE, que digamos se mantenga el mismo criterio, y Morales de bueno, ya están los que están, y no, porque por ejemplo vemos ahorita en el caso de Delia Bac, que su partido, solo por ser verde, digamos, ahí hubo una especie de bloqueo por dentro del propio Tribunal Supremo Electoral y de la que propia viene de la UNE. que viene teledirigido de Sandra la UNE, Torres. de Sandra Torres. Entonces, hay dos batallas, ¿no? Digamos, una, que la gente de Semilla que va a tener que ver si les dan los tiempos y si va a ser prioridad también de esta magistratura y operan ellos políticamente para que esta magistratura conozca y les permita a ellos con tiempo poder celebrar sus asambleas, devolver la personalidad jurídica y poder participar en el proceso de 2027. Y por el otro lado, la gente de raíces, ver cuál va a ser el criterio de este nuevo Tribunal Supremo, si van a mantener, digamos, ese corral de quiénes pueden participar y quiénes no. O son un poco más abiertos. Exactamente, si se mantiene ese criterio o hay un poco más de apertura a que haya más participación y que, digamos, se permita que más personas y más actores puedan ingresar dentro del juego democrático. Eso son dos elementos y son dos batallas distintas que me llama la atención, pero yo no lo veo tan claro en el caso de y que al final de la actual magistratura de la y que CC. al final a Semilla le pasa un poco también lo del presidente Arévalo, que tampoco tienen a su magistrado. Digamos, a Semilla y al grupo, a la alianza oficialista, digamos, no tienen a su magistrado, porque al final Kelvin Jiménez es un abogado independiente, digamos, que tiene sus luchas, pero no es del partido tampoco. O sea, tampoco es cercano a ellos. En todo caso, la persona, pero que tampoco, porque digamos, viene el grupo del CAN, era Francisco Javier Puac, ¿verdad? Pero viene el grupo del CAN. O sea, tampoco es suplente. Es suplente, entonces tampoco, digamos, tiene como mucha injerencia. Ya para cerrar, se vienen dos batallas ahorita, ya en estas semanas, ¿verdad? Ministerio Público. O sea, que esa va a ser la madre de todas las batallas, digo yo. La más tensa, sí. Y la más mediática. La más mediática, la más tensa, y es donde se están jugando el todo por el todo, creo yo. Pues la CC era una, pero esta es la otra. Y luego la elección en la USAC. ¿Cómo vemos, digamos, ya para ir cerrando ahí un comentario sobre cómo se vienen estas dos batallas? Vimos las tachas. Sí, bueno, en la elección de la USAC yo les recomiendo seguir muchísimo la cobertura de Ferdi Montepeque, mi colega en Plaza Pública. Él está especializado en la USAC, entonces él es el máster en ese tema. Pero yo lo que he visto es que sí se le está haciendo el frente a Walter Mazariegos. No diría que va a ser una elección en donde él ya tiene todo ganado. Veremos qué sucede. Y ahora con el tema del MP, justo antes de empezar a grabar platicábamos del comportamiento de algunos comisionados para descartar las 30 y pico de tachas que se le presentaron a Consuelo Porras. Es un poco preocupante, ¿no? Que a pesar de todo el rechazo contra la figura de la fiscal todavía hagan esto. Veremos también cómo se desarrolla la comisión en las próximas semanas. Yo ahí sí haría hincapié especial a los estudiantes de las universidades que le pongan atención a ese proceso y que le exijan a sus decanos que actúen apegados a la ética y la transparencia. Eso es bien importante. Y actitudes democráticas, ¿no? Porque sí tienen el poder de incidir. En el proceso anterior de 2022 vimos cómo, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Periodismo, y ahí estudiantes de Derecho en la UNI se organizaron, le enviaron una carta a su decano que había votado en ese entonces a favor de Consuelo Porras. Entonces sí hay formas de fiscalizar ese totalmente, tema, ¿no? Entonces totalmente. esa es la acotación que yo quería hacer. Qué bueno que traes ese ejemplo porque creo que es bien importante y este es el momento donde hay que hacerlo, ¿verdad? Justo ahorita. Hay una cosa, si no estoy mal, creo que fue la hora que sacó el resumen de las tachas, ¿verdad? De los votos. Hay dos incondicionales de Consuelo Porras. Henry Arriaga, decano de Derecho de la USAC, y Donald, perdón, que fueron los dos que votaron en contra de todas las tachas, de las Ni 20... una sola tacha aceptada por parte de Donald y Henry. De hecho, es una nota de La Hora, precisamente, Luis. De La Hora, perdón, sí. Donald es Universidad de Occidente. Universidad de Occidente, Donald González, el mismo de la comisión de postulación del TSE. Que, ojo, en internet, si ustedes hacen una búsqueda de audiencia, buscan Donald... ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál es el nombre completo? José Ángel Donald González Cuevas, de la Universidad de Occidente, antes catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Y todo su contenido en la página de la UFM está bajado. Lo quitaron. Lo quitaron.
Ok, o sea, lo desconocen por ese lado, lo cual es interesante. Y luego, los otros comisionados sí votaron por lo menos por una tacha. Incluso Claudia... Claudia votó solo por una. Votó por una, o sea, pero por lo menos una, o sea, digamos... Es algo. Ahora, lo que sí hay que decir la audiencia es que esas tachas no significan nada, ¿verdad? Hemos visto que los tachados igual pueden pasar a integrar la lista porque al final es una votación, ¿verdad? Pero esto nos da... Ale, ¿vos qué pensás? ¿Nos da una idea de qué puede pasar en la votación o no? Sí, definitivamente si vemos, y creo que eso por ahí anduve un rato en la comisión el viernes pasado, no, ¿qué fue? Sí, fue viernes pasado. Creo que un indicio es que si tenés 33 señalamientos contra una persona, pues yo creo que eso debería de haber generado muchísimas dudas a los señores comisionados. Un tema es que muchas de esas Claudia Paredes se las bajó porque... o no, digamos, no las admitió, aunque luego se sometían a votación, pero digamos que las descartaba porque están en inglés, no están en español, o porque, por ejemplo, no iba adjunto el expediente en USB, sino que solo había en trámite, físico, por o que era... formales, y habían tachas de tachas también, porque también había unas tachas bien patito que eran, digamos, un screenshot de una página de internet o de alguna nota periodística. Pero sí acepta una. ¿Cuál es la que acepta? Aceptó varias. La de Claudia, ahorita me falla el dato cuál es la que ella aceptó específicamente, pero creo que fue una de las de... Creo que ahí va nuestro querido señor periodista. Mientras ustedes platican. Sí, corroborar el dato, pero sí. y espero que me corrija, pero creo que fue una de las de Juan Francisco Sandoval. Ajá. Creo que fue una de esas o la de 48 cantones. Casi unánime. O sea, digamos, sí, menos es que los las dos, de él, los dos que digamos, no votaron por nada. Al ¿verdad? parecer estaban muy bien Están fundamentadas, bien bastante sustentadas. Vemos, por ejemplo, que se citó mucho, por ejemplo, el informe de INESIP de la ineficiencia del actual Aquí Ministerio tuvimos Público. a Inesip. La entrevista es buena. Con Luigi. No porque estoy yo, pero digamos que el entrevistado muy bueno. Sí, no, de hecho muy riguroso ese informe. Muy bueno. El Van Center también, también habla, por ejemplo, de cómo el Ministerio Público, en otro informe que ellos publican, de cómo, por ejemplo, el no dar garantías mínimas a los fiscales y la carrera fiscal. Recuerden, audiencia, que bajo el segundo periodo de Consuelo Porras, todos los puestos de fiscales son puestos de libre remoción. Sí. Y entonces eso riñe directamente con los estándares internacionales en la materia y eso obviamente vulnera la carrera fiscal. Entonces vemos cómo, por ejemplo, eso también afecta. Lo mencionan otras instituciones internacionales. Está el Laboratorio de Rule of Law del NYU, que también en la misma línea que colabora con ese estudio lo hace. Están también, digamos, se citan mucho las resoluciones de la CIDH, donde también precisamente mencionan cómo se vulnera la persecución selectiva del actual Ministerio Público. Otra de las cosas que se citaban mucho en las tachas, los informes de observación de la misión de la Unión Europea, donde Jordi Cañas, de la misión de observación electoral, de cómo, por ejemplo, se intenta hacer el proceso de revertir los resultados electorales. Eso creo que genera dudas y más que suficiente, si algo ¿verdad? tenían los comisionados para poder dar con lugar a más tachas eran insumos y había de todo tipo, había muchos que iban en la misma línea del tema de carrera fiscal, el tema de intentar revertir los resultados, el tema de la ineficiencia del Ministerio Público y otro tema importante, el tema de la carrera fiscal ya está, el tema del intento de revertir los resultados electorales de 2023. Ahora, muchacho, digamos, hay mucha tensión, obviamente, sobre la candidatura de Consuelo Porras por todo lo que significa y todo lo que hay alrededor. Pero este intento, digamos, por tener un tercer periodo, topa con su principal obstáculo, que es el presidente Arévalo. O sea, no hay poder humano, bueno, digo yo, que podría obligar a que el presidente Arévalo la elija. O sea, digamos... sería la cosa más ridícula. Entonces, digamos, yo sé que hay una gran apuesta por Consuelo Porras. La multisancionada, multitachada, señalada por todos lados, y que además se ha encargado de hacer imposibles el tiempo que llevamos con este gobierno, ¿verdad? Entonces, digamos, no, el presidente, la elección final es de él.
Y Así no hay es. forma de que la elija. Entonces, yo sé que hay mucha tensión mediática sobre esto, con razón, ¿verdad? Y sobre las tachas y demás, pero no es, digamos, el fondo del problema aquí, ¿verdad? O sea, yo creo que eso va a topar ahí, aunque ella llegue a la lista de 6. Que ahí seguramente lo que pasará es que quieren que a través de alguna huizachá pase Sí. lo que pasó en el proceso anterior y que, por ejemplo, Carlos mencionaba el caso muy claro de la UNIS, y aquí es una mini tangente, ¿no? Que, por ejemplo, lo hicimos en el podcast de Pavel también, yo defiendo de verdad y aplaudo la labor que hizo en su momento Harry Méndez, como decana de la Universidad de Vinci. Creo que todavía no estábamos en la UNIS. U de la UNIS, perdón, ahí la corrección de la UNIS. Vemos que por ser tan independiente ponen Arenales Farner, que me imagino que habrá sido el que era decano de Derecho cuando vos estabas estudiante en la UNIS, y precisamente fue un actor que se plagó Sí. a votar a favor de Consuelo Porras. Y ahora vemos que con Maldonado, digamos, hay una especie de, a veces vota a favor, a veces vota en contra, una especie de gallo gallina. Aquí te voy a buscar el dato de las elecciones de él, pero sí, digamos, el tema de que al final se repita el escenario de 2022, que el presidente recibe una lista condicionada. Puede haber, digamos, eso. La otra es que un escenario de entrampar la elección para alargar el periodo con Consuelo Porras, que eso también. Ahí yo creo que también sería muy preocupante y quiero hacer publicidad de una entrevista que hice en Plaza Pública a Leila Lemus el año pasado, ahí la pueden buscar. Ella en esa entrevista reconoce que ninguno de los funcionarios que tienen que entregar su cargo en este año debería quedarse en el puesto. Que todas las instituciones tienen que renovarse y que todos tienen que entregar sí o sí. La propia Leila Lemus lo dice. Aunque ese no ya no le va a caer a ella porque... No, claro. Pero es importante, digamos... Pero que ella lo diga como magistrada de la totalmente. sociedad actual me parece muy relevante y yo esperaría eso también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo creo que esa debería ser la consigna. Ha sido la consigna hasta ahora, ¿verdad? Porque, digamos, vemos que ninguna... A pesar de que hay objeciones en contra de los distintos espacios de elección para la CC, ahorita nada está caminando por el momento, ¿verdad? Entonces, digamos, parece ser que la consigna es vamos para adelante y no se alargan plazos ni se atrasa. Incluso el Congreso ha sido, digamos, puntual, digamos. Muy puntual. Entonces, pareciera que esa es la consigna. Pero muchas gracias. Les agradezco por el análisis muy completo. Gracias ahí por los datos y el análisis también que estuvo interesante. Y invitadísimos para que hagamos uno post-elección, ¿verdad? A ver qué pasó. Ya no nos dio tiempo de encontrar por qué Tacha votó o aceptó Claudia Paredes. No lo encontré, pero... Yo creo que sí fue la de Juan Francisco Sandoval. Bueno, habrá que verificar, pero igual los periodistas siempre hacen un buen trabajo que cubren ese proceso. Entonces ahí... Seguramente en cualquier medio de comunicación. Buenísimo. Pero ahí los voy a estar molestando para que hablemos post, a ver qué pasó, ¿verdad? Y luego hacer un análisis de quién votó. Porque lo de Consuelo Porras sí nos sirve para medir un poco a los comisionados, a ver quién vota a favor de que pase la lista. Antes de que nos vayamos, Luis, solo agregarle a la audiencia que ahorita, digamos que es lo que toca en la comisión. Sí. Pruebas psicométricas, pruebas de descargo, pruebas psicométricas, Semana Santa, y luego ya todo que lo que sí tiene Consuelo Porras es un gran trabajo de pruebas de descargo. Sí, y que va a ser bien interesante ver si ella se presenta o va a mandar a alguno de sus esbirros de Gerona que vayan a dejar las pruebas de expedientes así judiciales, ¿no? Para... O la amenaza de... Porque, por ejemplo, y aquí, yo sé que nos vamos alargando un poco más, perdón, ya tenemos que terminar. Pero el tema en 2022, cuando los decanos y la comisión en funciones va a conocer el tema de la tesis, que fue una de las que la diputada Andrea Reyes de Raíces presenta y es admitida en esta ocasión, que la vez pasada hubo de hecho hasta una amenaza de que los comisionados no eran jueces, no era un juicio y entonces por ende no... Eso es importante. Que rozaba lo en este delictivo. Momento del proceso anterior es donde ella hace amenazas a los comisionados, ¿verdad? Entonces, digamos, puede eso repetirse también. Es probable. Pero bueno, nos vemos. Bueno, gracias, adiós. Recuerden, compartan, denle like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.